Vamos a presentar al doctor Claudio Díaz de Santiago de Chile y vamos a dividir en dos, ¿no, Claudio? La charla vamos a hablar primero de unos mecanismos de falla en artroplastía total de rodilla y luego vamos a hablar algunos tips técnicos. Si les parece bien, comenzamos con la primera conferencia y luego las preguntas y así vamos complementando. Muchas gracias, Claudio, y bienvenido. Doctor Claros y doctor Vacarreza, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero placer. Yo tengo que contar que a Fernando lo conozco desde hace muchos años, cuando Fernando hizo su fellow en la clínica alemana con el doctor Figueroa. Yo era becado, nos hicimos muy amigos. Les puedo decir que un muy buen cirujano y un mejor arquero. No sé si ustedes saben qué arquero. Ahí que apareció el doctor Figueroa puede corroborar después que nos tocó compartir en un bonito grupo ese año. Les voy a presentar la primera charla que se llama Mecanismo de falla en artroplastía total de rodilla para que vamos complementando y así poder mostrarle algunos detalles técnicos que nosotros hemos ido aprendiendo en nuestra práctica. Esos son mis conflictos de interés. Hoy en día, los resultados de la artroplastía total de rodilla yo lo llamo que se evalúan en una nueva era. Y básicamente es porque existe la multidimensionalidad. Antiguamente se ocupaba, por ejemplo, el score del HSS o el score de Oxford, etcétera, y la verdad es que eran unidimensionales. Hoy en día la recomendación es que se evalúen no solo funcionalidad, sino que la calidad de vida de los pacientes, la satisfacción y, por supuesto, la mejoría en el dolor. Y el cirujano tiene que ver con el manejo de todos estos frentes. Cualquier falla a estos niveles es una falla para el paciente. Es importante también considerar que cuando hay una falla, el resultado es una cirugía de revisión. ¿Por qué fallan las artroplastías? Este es un paper bien famoso que lo escribió mi profesor, el doctor Charkey, y ahí él mostraba que en ese año, hace casi ya 20 años, el mecanismo más frecuente de fallas, sumando fallas tardías y fallas precoces, era el desgaste del polietileno, que afortunadamente hoy en día ya no es un grave problema. Sigue existiendo, pero ya no es tan grave como antiguamente. Existía también el aflojamiento, la inestabilidad y la infección era la cuarta causa de cirugía de revisión. Este artículo fue, digamos, más revisado, así podemos decirlo, y fíjense ustedes cómo la infección aumentó considerablemente y de manera significativa comparando el año 2002 con el 2012 y se pone ya como una de las causas más importantes, lo mismo que el aflojamiento, que también aumentó significativamente. Esta es una evaluación independiente del grupo del doctor Lombardi y él dice, ¿por qué fallan las rodillas? Ya de un poquito, tiene algunos años este artículo, dice el paciente, el cirujano, el implante. Y ahí ven ustedes que existe variabilidad, digamos, pero sigue existiendo un gran aporte de nosotros como cirujanos a los mecanismos de falla. El doctor Bosic, a quien tuvimos invitado en Chile hace un par de años a nuestro congreso, mostró en este artículo de revisión usando base de datos americanas que la infección es la proporción más grande de fallas, con el 25%, y después viene el aflojamiento y otros problemas mecánicos. Entre ellos hay que considerar que los problemas que ellos consideran mecánicos están, por ejemplo, en las fracturas periprotésicas o las inestabilidades. Dentro de los mecanismos de falla tenemos nosotros como cirujanos alguna responsabilidad importante y ahí están las flechas con las que yo considero que podemos tener significativa preponderancia nosotros en la toma de decisiones. Y partiendo con las infecciones, les puedo contar ahí que me tocó participar como coautor de este artículo del doctor Parvisi y son varias las cosas que uno pudiera hacer para la gente que está empezando en esto de las prótesis. Me gustaría recomendarles este artículo porque son 10 estrategias que nosotros podemos usar. Entre ellas está estratificar los riesgos, el correcto uso de los antibióticos perioperatorios, la preparación de la piel, diagnóstico uniforme de las infecciones, la evaluación siempre en pacientes que vayan a someterse a revisiones, la utilidad de los cultivos, las indicaciones de la irrigación en los debrillamientos, la revisión en un tiempo, en dos tiempos y sobre todo la información de los pacientes. Por supuesto que el estándar de oro sigue siendo, a mi humilde modo de ver, el consenso internacional donde la mayoría de las preguntas que uno tiene clínicamente se pueden responder. Respecto al aflojamiento, aquí me gustaría mostrarles algunos datos que son bien importantes. Este autor comparó grupos de pacientes que se revisaron por aflojamiento tibial y comparó, digamos,
los grupos, y ustedes pueden ver que los pacientes de menor edad tienen más riesgo de aflojamiento. Y este es probablemente el factor más importante que ellos encontraron, tienen que ver con la obesidad. Fíjense ustedes cómo se quiebra la línea con el riesgo cuando los pacientes tienen un índice de masa corporal arriba de 35, considerable. Inclusive hoy en día hay gente que propone que estos pacientes debieran manejarse con un vástago en la tibia. Yo creo que es un poco aventurado eso, pero sin duda es una alternativa. Fíjense ustedes el tiempo en que fallan las artroplastías por aflojamiento en los pacientes con índice de masa corporal arriba de 35 versus menos de 35, es bastante significativo. Y fíjense esto que nos toca ver a diario en la consulta, cómo cambia el peso de los pacientes una vez que los operamos. La mayoría dice, doctor, no puedo bajar de peso porque me duele la rodilla. Bueno, lo operamos, ¿qué pasó con su peso? Aquellos que subieron de peso en promedio 3 puntos, 3.5 puntos del índice de masa corporal, tienen mucho más riesgo de aflojamiento que aquellos que no cambiaron y que los que al contrario redujeron su peso. Eso es súper importante decírselo a los pacientes. En cuanto a la inestabilidad como mecanismo de falla, me gustaría que vean este video. Ahí, no está corriendo, parece, ¿cierto? Pero en no está general, corriendo. Si bien tuve entrenamiento con prótesis con conservación de cruzado posterior, no las hago. Y yo creo que los colegas que tienen experiencia en eso tienen excelentes resultados. La literatura es súper clara en demostrar que no hay una evidencia categórica en cuanto a los resultados, pero sí existe la inestabilidad, y ustedes se fijan en el video, no corrió bien, pero se puede ver, digamos, cómo esa paciente tiene una inestabilidad significativa. Ahí está la inestabilidad medio lateral. Fíjense ustedes que ese paciente tiene inclusive el dimple sign, que es el signo de la margarita, una severa inestabilidad. Ese paciente finalmente fue manejado con una prótesis constreñida. Algunos pueden decir que lo podrían haber manejado, yo estoy de acuerdo con eso, pero finalmente el cirujano eligió eso. La definición de inestabilidad no es clara. La inestabilidad sintomática está reportada por el paciente, está confirmada por laxitud en el examen físico, de acuerdo al score de la Knee Society, pero fíjense ustedes que con esa definición de inestabilidad, cuando la Knee Society se reunió para uniformar conceptos, solo 3/4 de los cirujanos de rodilla estuvieron de acuerdo con esta definición. Y este es un buen algoritmo que pueden utilizar ustedes, y les recomiendo ese trabajo para que puedan ir evaluando cómo son las diferentes dimensiones de la inestabilidad. Hay una que es la inestabilidad en media flexión, que es un cuadro bien complejo de entender, aún más difícil de diagnosticar, pero sigue siendo un dolor de cabeza en la práctica de todos nosotros. Ese paciente es un paciente que presenta inestabilidad en flexión, y ese es de los síntomas claves que les cuesta mucho subir escaleras. Fíjense ustedes la diferencia con ese paciente. Eso quería mostrarles con respecto a los mecanismos de falla. Se cayó la presentación, ¿no? Sí. ¿Aló? Fernando, Sí, se cayó. No sé si alguien, esa es la última diapositiva, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Déjame abrirla, porque se me cayó la presentación. Muy bien, no sé, estamos con... Rafa, si quieren hacer algún comentario. Bueno, yo estoy de acuerdo en el algoritmo que pusiste, y independientemente de la infección, que lógicamente la infección tiene todo un camino diferente, yo estoy de acuerdo que la inestabilidad en rango medio de flexión probablemente es lo que genera la mayor cantidad de pérdida de prótesis no infecciosa, y además que los resultados funcionales de los pacientes sean muy malos. Entonces, el lograr manejar adecuadamente la inestabilidad en rangos medios, para mí es lo que te permite que un paciente tenga un resultado exitoso o no, independientemente, lógicamente, de la infección. Pero eso, estoy 100% de acuerdo en el fondo con lo que comentaste. Fernando, yo quería aprovechar que tenemos al jefe, el doctor Figueroa. Doc, usted, con su experiencia ahora con la cirugía robótica, ¿tiene la sensación que esa inestabilidad de media flexión
pueden desaparecer con estas técnicas? Primero, buena la presentación, Claudio, súper buena, concisa, precisa y al callo, como decimos nosotros. Yo creo que estamos viviendo una suerte de pandemia de inestabilidad, ¿ya? Tú lo dijiste claramente, la inestabilidad no es fácil de diagnosticar. Yo diría que gran parte de los pacientes que tienen dolor post prótesis de rodilla son realmente inestabilidades, ¿ya? Y uno no tiene cómo diagnosticarlas claramente. La inestabilidad en flexión media, a la que te referiste específicamente, es súper difícil de diagnosticar. No hay un patrón de diagnóstico. A mí me gusta hacer radiografías de estrés en estos pacientes. En los pacientes que tienen dolor sin una causa clara, les hago radiografías de estrés, pero tampoco hay claridad ni tampoco hay una estandarización en cuanto a cómo usar las radiografías de estrés. Así que va a depender un poco de lo que haga cada uno. Y por último, la cirugía robótica, de alguna manera aclarar los términos o al dejar aclarar una mala palabra, pero en el fondo estoy tratando de decir de que al ser más estricto con los gaps de flexión y extensión y los balances ligamentosos, claramente es un punto a favor en relación a la inestabilidad, pero eso está por verse. Hay poca literatura que repase a largo plazo la cirugía robótica. Hay un solo estudio, que es un estudio coreano, que habla de cirugía robótica comparativa con cirugía convencional a 10 años plazo, pero con un sistema que yo desconozco, un sistema robótico que usan ellos, Robodoc se llama. Es como Robocop, pero Robodoc. Y ellos dicen que los outcomes en términos de inestabilidad, en términos de complicaciones, en términos clínicos son exactamente iguales. No hay diferencias con la cirugía convencional. Por eso digo, lo que usamos nosotros, que es la cirugía con MACO, con la cirugía asistida, porque no es robótica completa, sino que es asistida por robot, claramente da la sensación de que deja mejor resultado desde el punto de vista de alineamiento mecánico, deja mejor resultado desde el punto de vista de los balances ligamentosos, de los balances óseos, pero si eso se va a reflejar en menos complicaciones a futuro, no te puedo responder hoy día. Un comentario con respecto a lo mismo. En aquellos centros donde no hay cirugía robótica que puedan ayudar en relación al balance de partes blandas, de los gaps de flexión y extensión, hay varios modelos protésicos. Está la Tournier, está la TUM de Johnson & Johnson, está la Matisse, está la Balance de Matisse, la suiza, que te permiten hacer balance de parte blanda en rango medio de flexión buscando lo mismo. Porque hay alguna forma de diagnosticarlos, pero que no son muy fáciles. Hay algunos estudios en laboratorios de marcha, pero que en la práctica son muy difíciles de acceder para la práctica clínica. Entonces son más de investigación. Y eso, estoy 100% de acuerdo. Una prótesis dolorosa en general, si uno logra descartar la infección, uno tiene que sospechar que es una inestabilidad en rangos medios. Bueno, también tenemos invitado al doctor Gabriel Barón. Tal vez él nos podría dar o hablar sobre su experiencia. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Saludos a todos. Claudio, muy buena presentación. A todas las personas ahí en Bolivia. David, hola, ¿cómo estás? Rafael. La verdad es que, como bien dice Claudio, existen una serie de causas por las cuales pueden fallar una prótesis, pero me quiero detener en que ya que se tocó el tema de la inestabilidad en media flexión. La verdad es que de todas las inestabilidades, que aproximadamente pueden ser un 20% de las causas de falla, la inestabilidad en media flexión, bajo todos los trabajos, y la Mayo Clinic, como Claudio sabe, hizo un muy buen trabajo en que aproximadamente un tercio de las fallas por inestabilidad se catalogan como inestabilidad de media flexión. Y hay algunos tips que nos pueden ayudar. Primero es el descenso de la escalera. El paciente puede subir una escalera muchas veces bien, pero al descender un peldaño siente que la rodilla se le va adelante, como una inestabilidad del ligamento cruzado anterior. Lo segundo es tomar al paciente, flectar los 90 grados acostado y levantar el fémur manteniendo presión sobre el pie. Si nosotros vemos que hay una gran elevación de la tibia en 90 grados cuando el paciente está acostado, probablemente vamos a tener inestabilidad en medio flexión. Los sistemas que aumentaron esta inestabilidad fueron los sistemas que se llamaron de high flex,
en los cuales se aumentaba el corte de los cóndilos posteriores y que muchas veces al no balancearlo correctamente producían un gap de flexión, no así de extensión. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo con los sistemas que ocupamos, hay que tener mucho ojo con las resecciones. Estoy de acuerdo con David que la robótica aún nos tiene un pendiente cómo van a ser los resultados en el futuro, pero al ser más precisos los cortes y probablemente al poder reemplazar mejor los cóndilos posteriores, debiera haberse disminuido tal vez esta inestabilidad de media flexión. En sí, creo que Claudio numeró todas las causas de falla de las artroplastías, bueno, y más estará por verse. La pregunta, Claudio, una vez que tú diagnosticas una alteración en flexión en una prótesis primaria, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Debemos inmediatamente pensar en un recambio protésico? ¿Debemos pensar en algún tipo de recuperación? ¿Qué es lo que aconsejas? Mi conducta hoy en día es difícil plantearle a los pacientes inmediatamente porque en general nos damos cuenta de manera precoz. Yo te aseguro que ningún cirujano, yo creo ser bien sincero en esto, ninguno de nosotros sale de pabellón con la prótesis inestable. La probamos, etcétera. Nosotros en el hospital tenemos algunos test que les voy a mostrar ahí después los detalles técnicos, pero en general todos salimos conformes, tanto con la extensión, la flexión, la estabilidad en varo-valgo y la estabilidad en flexión de los pacientes. Después viene cómo se comportan esos pacientes, y en general yo te diría que la conducta que a mí me tocó aprender es darle manejo conservador, tratar de hacer fortalecimiento muscular, intentar darle una solución de ese tipo a los pacientes y contarles un poco que es un mecanismo de falla que puede provocar síntomas, pero si ya el problema se hace significativo, afecta la calidad de la vida diaria de los pacientes y no tiene otra forma de solucionarlo, yo creo que hay que plantear la revisión, pero yo no haría una revisión antes de 1 año en esos pacientes. No sé qué piensan el resto de los colegas. Rafa, ¿tú cómo manejas? Estoy de acuerdo, en el fondo cuesta mucho ofrecerle a un paciente una revisión si no intentaste sobre todo un tratamiento conservador. La revisión de una cirugía que es mucho más mórbida, tiene una rehabilitación más larga, tiene un periodo, tiene costo más grande, por lo tanto uno tiene que hacer todo el intento posible por el manejo conservador. Al menos esa es mi posición. Estoy de acuerdo con el Claudio. 1 año de un tratamiento conservador bien llevado, con un buen fortalecimiento muscular, debiera ser un plazo suficiente como para poder ver si el paciente logra de verdad compensar con la parte muscular. Si no se logra compensar, hay que revisarla. Yo, en lo personal, le tengo mucho respeto a la inestabilidad en rangos medios y empecé a buscar diseños protésicos que me permitieran tratar de disminuir el riesgo. Y eso. Hoy día... ¿Se escucha? Sí, perfecto. Es que se me quedó pegado el Claudio, entonces no sabía si era mi internet o la internet de Claudio. Yo al menos estoy usando la prótesis Balancis, que es una prótesis suiza de Matiz, porque de las prótesis que tienen seguimiento a largo plazo en relación al aflojamiento por otro tipo de causa, era la que tenía mejor seguimiento, y ellos lo que hicieron fue a una prótesis antigua, le adaptaron un sistema para poder evaluar la tensión de parte blanda en rangos medios, para tratar de disminuirlo. Pero estoy de acuerdo. Trato de evitarlo con eso, trato de evitarlo clínicamente dentro del pabellón, haciendo todas las pruebas necesarias, y si tengo un paciente con dolor postoperatorio, le doy la chance de tratamiento conservador. Perfecto. Doctor David, ¿usted utiliza algún tipo de órtesis para este tipo de pacientes o se ha visto que no influye en la inestabilidad? Órtesis, no, a menos que, a ver, lo que pasa es que si vamos a hablar de inestabilidad, metámonos en el tema, pero es complejo, porque la inestabilidad es, a ver, tenemos inestabilidades medio laterales que habitualmente son resultado de daños ligamentosos o de resecciones óseas inadecuadas. Cuando son resecciones óseas inadecuadas, además son inestabilidades rotatorias, ¿ya? Tenemos inestabilidades anteroposteriores que se dan más en el contexto de prótesis con retención de cruzado posterior. Y tenemos la inestabilidad en flexión media que tienen que ver con resección condilar posterior. Y hay otras que desconocemos, pero que habitualmente está asociada a la técnica. Entonces, una inestabilidad franca
diagnosticada que produce molestias en el paciente es quirúrgica. Tú puedes usar transitoriamente, yo estoy de acuerdo con Rafa y con Claudio en términos de que tratamos de no operar antes del año y retardar lo más posible. La cirugía de revisión es una cirugía compleja, es una cirugía que no está libre de complicaciones. La infección sigue siendo la primera complicación de las cirugías de revisión también, de alto costo además. Y claro, tratamos de que el paciente además recupere algo de la musculatura previa. Entonces, en ese contexto a lo mejor uno podría utilizar alguna órtesis. Yo creo que la única vez que usaba una órtesis en una paciente fue una paciente que tuvo una rotura tardía del mecanismo extensor y no quiso reoperarse, y usé una órtesis hasta que la viejita se murió. Dura unos 5 o 6 años probablemente, porque ya tenía 85, 86 años, ¿no? Ella no quería operarse de nuevo, pero órtesis como tratamiento, no. Un comentario, Fernando, que algo que al menos a mí me pasa, independientemente de que hay consenso para hacer el diagnóstico de infección, etcétera, cuando tengo un paciente con una prótesis dolorosa, siempre me queda la duda de si en realidad será una inestabilidad o será una infección que no he logrado diagnosticar. Porque muchas veces la infección la diagnosticáis dentro de la revisión, ya sea con los cortes frescos congelados o con otro tipo de métodos. Entonces, llegar y entrar a un paciente, si no tenéis toda la herramienta y todo el estudio previo, de estar bien convencido de que en realidad lo que vas a hacer es correcto, con una revisión es difícil. Si es una paciente infectada, ok, sabéis claramente cuál es la causa y sabes cómo lo tenéis que enfocar. Pero cuando no es una infección, uno le atribuye, como tienes problemas para hacer el diagnóstico, uno le atribuye la causa de la prótesis dolorosa a la inestabilidad. Pero en realidad es difícil estar 100% seguro de que ese sea el diagnóstico. Estoy hablando de inestabilidad en rango medio de flexión. En inestabilidad verbal o anteroposterior es más fácil diagnosticarla. Pero la inestabilidad en rangos medios cuesta diagnosticarla. Entonces tenéis que estar muy seguros. Gracias. El doctor Sebastián ¿quiere tomar la palabra, por favor, doctor? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por la invitación. Claudio, primero que todo, te felicito, muy buena presentación. Y tenía una pregunta para los anfitriones. En el contexto de que tenemos en la inestabilidad de medioflexión un problema mecánico, básicamente, de la prótesis, que tratamos de compensar con kinesiología, con la parte muscular, ¿qué porcentaje de esos pacientes creen ustedes que realmente se recuperan o dejan de sentir el síntoma del dolor o inestabilidad? A ver, ¿puedo contestar yo un poco, si me puedo tomar un poquito, unos minutos? Por favor. Estoy muy, o sea, como dice David, hay muchos temas de inestabilidad, pero cuando nos hablamos de lo que se llaman las inestabilidades encubiertas, como esta inestabilidad en media flexión, yo lo que discrepo es que el tratamiento conservador les vaya a ayudar de sobremanera. Desde mi punto de vista, el tratamiento conservador lo que va a hacer es que el paciente acepte la limitación y vea si se quiere quedar como está o se quiera revisar. El paciente decide, pero en general la inestabilidad no va a cambiar. Aunque hagamos comportamiento, o sea, musculación, no va a cambiar el comportamiento muscular. Lo segundo es que en general es mucho más fácil determinar la cirugía en un paciente ajeno que en un paciente propio. Eso quiere decir, cuando es un paciente nuestro, si yo opero un paciente y yo lo tengo que revisar a los 3 o 4 meses y me dice que tiene inestabilidad de medioflexión, se me hace tal vez subir el Everest, ir a revisarlo. Pero cuando viene de otro centro es más fácil. Por lo tanto, hay que ser muy consciente, como se decía, de explicarle las consecuencias que puede tener una de estas inestabilidades. Cuando es una inestabilidad menor, hay que dejar que el paciente decida la posibilidad de la revisión. Las inestabilidades mediolaterales son mucho más dramáticas, los pacientes sienten mucho más la inestabilidad. Y en general, cuando es inestabilidad medial, por una ruptura tardía del ligamento colateral medial, esta requiere una revisión, generalmente un recambio, una bisagra. Y si es posterolateral, bueno, ahí habrá que ver si es que se puede compensar con algún otro tipo de inserto o de revisión de los componentes. Pero como, desde mi punto de vista, una inestabilidad de media flexión no tiene corrección mecánica con el tratamiento conservador, las órtesis no logran mejorar esto, es un problema mecánico. Generalmente son todas prótesis estabilizadas posteriores, y lo que el paciente puede aceptar es la inestabilidad para su cotidiano vivir, pero no por eso va a desaparecer. Puede ser que tenga razón Gabriel, en el sentido de que lo que termine pasando es que el paciente acepta su función, la función con la que queda la rodilla, pero hay que recordar que las prótesis de rodilla, una cosa es el éxito radiológico y otra cosa es el éxito clínico. Las prótesis de rodilla tienen una tasa de satisfacción de un 80 y tantos %, en las mejores series 90 y tantos %, pero no es 100%.
Por lo tanto, eventualmente, un paciente, sabiendo lo que se puede someter con una revisión y conociendo a qué puede esperar de su rodilla con un fortalecimiento muscular, prefiere quedarse con la prótesis puesta en vez de ir a una revisión. Lo otro también que uno tiene que considerar es la edad del paciente. Si es un paciente muy joven que eventualmente puede requerir 2 revisiones hacia adelante, si uno le hace una revisión ahora, puede requerir una segunda revisión. En el fondo yo creo que no es tan fácil la indicación de la revisión, estando de acuerdo en que probablemente la musculatura puede compensar un poco, similar a lo que pasa con un paciente con una rotura del ligamento cruzado anterior que tenga algún grado de inestabilidad, y uno lo logra compensar muscularmente, pero no le va a quitar necesariamente el 100% de la inestabilidad. Esto es lo mismo, uno puede compensar, pero a lo mejor no solucionar el problema mecánico, pero la decisión de la cirugía es bien compleja. Yo insisto en que cuando uno tiene una infección o una inestabilidad medio lateral o anteroposterior franca, es más fácil. Pero la inestabilidad en rango medio flexión, yo creo que uno mismo como cirujano se tiene que convencer bien. Se tiene que tomar el tiempo suficiente para poder dar la indicación de la cirugía. Por lo menos esa es mi posición. Fernando, ¿seguimos con la charla? Sí, por favor, seguiremos con la segunda parte de la charla. La charla que les voy a presentar ahora es una charla que estoy muy contento de haberla preparado porque son detalles técnicos que me han ayudado a mí como cirujano y a nosotros como grupo en el Hospital del Carmen a llevar a cabo cirugías que a veces nosotros consideramos complejas. Yo sé que esto de considerar una cirugía compleja va cambiando en la medida que uno tiene más experiencia, que opera con otros colegas, pero sin duda que estos gestos técnicos, sobre todo para la gente que está empezando, yo creo que les van a ayudar. Lo primero que quiero contarles es por qué uso el implante, o los tipos de implante que uso, que son 2 en el hospital, y por qué lo hago en mis cirugías primarias. Y son varias las decisiones que uno tiene que tomar como cirujano. La disponibilidad, aquí en Chile no tenemos tibia all poly, pero existe en el mundo, y la primera es ponerme una tibia all poly, que es más barata, que tiene buenos resultados, versus metal back, un platillo fijo o móvil, si hacemos o no la patela, y si es cementada o no cementada. Esas son las decisiones que uno pudiera tomar teniendo todas las prótesis a la mano, digamos. Y este estudio se lo recomiendo, es probablemente el más interesante en cuanto a costo-evidencia, y evaluó 116 cirujanos en 34 centros del Reino Unido, más de 2.300 pacientes con 10 años de seguimiento, y evaluó los resultados en términos de costo-efectividad. Y ellos vieron que en esa fecha, que es la fecha en que yo empecé a formarme en esto de la cirugía protésica, el componente con metal back en la tibia, de platillo fijo y reemplazar la patela, es probablemente lo que era mejor ofrecerle a los pacientes, sobre todo en settings como el Reino Unido, donde más del 90% de las cirugías son pagadas por el Estado. Y eso es lo que yo ocupo. Yo sé que han habido algunos estudios nuevos donde, por ejemplo, del mismo doctor Lohner de Rothman, donde ellos dicen que el reemplazo de la patela en todos los pacientes pudiera ser no lo más costo efectivo en Estados Unidos. Yo sigo usando esto, y más o menos yo creo lo que usa el resto de los panelistas. En este estudio de PITA del HSS, ellos tienen una tabla bien bonita que, si ustedes se fijan a la derecha, ven la cantidad o la responsabilidad que tiene el cirujano en los diferentes mecanismos de falla, y versus el implante, para que vean ustedes cuán responsables somos de las fallas. Y para todos aquellos que les gusta tener radiografías bonitas, como decía uno de mis profes, el doctor Purtil, siempre me dijo, tu única responsabilidad como cirujano es dejar una radiografía incuestionable. Y esta paciente, si el doctor Figueroa me tomara examen en la beca, encuéntrale 3 o 4 detalles técnicos, probablemente estaríamos un buen rato trabajando y conversando. Y con esto les quiero decir que esta señora es una paciente chilena, se operó en otro continente. Ella fue a buscar porque le dijeron que su cirugía era un poco compleja, que se podía operar, y ella tenía los medios, se fue a operar a otro continente, volvió con esa prótesis, pero ese no era el peor de sus problemas. Este era el peor de sus problemas. Pero no vamos a hablar de infecciones. Les quiero hablar de 10 detalles técnicos que a mí me han ayudado en la ejecución de la prótesis para evitar complicaciones. Algunos de ellos son conocidos por ustedes y otros les van a ser novedosos pero razonables. El detalle número 1 es fijarse en la antropometría del paciente. Nosotros en el hospital, y esto yo creo que todos lo tienen, digamos, tenemos una wincha de medir, digamos, y una pesa, y todos nuestros pacientes son pesados y medidos a veces por nosotros mismos.
¿Y por qué les digo que esto es clave? Porque la estatura del paciente es un factor asociado al riesgo de falla. En este estudio de Christensen, reciente de JBS, con el registro de la Mayo Clinic, ellos vieron que había un 22% de aumento de riesgo de reoperación por cualquier causa en pacientes que fueran una desviación estándar más altos que el promedio, y especialmente en fallas mecánicas. Y en el registro de artroplastía de rodillas sueco, un artículo de este año, ellos ven que las mujeres que son menores de 1,60 m tienen más riesgo de infección independiente del índice de masa corporal. Y aquellos varones que son mayores de 1,80 m también tienen mayor riesgo, pero no de revisión, pero no por infección, sino que por otras causas que son fundamentalmente fallas mecánicas. Y aquí los quiero llevar a una tabla. Este no es que yo lo buscara, sino que lo hicimos hasta a partir de un caso clínico que tuvimos. Esta es la estatura promedio con las desviaciones estándar y el rango de percentil del 95% de la gente, de varones chilenos nacidos en el año 50, la década del 60, la década del 70 y la década del 80, que son más o menos los pacientes que estamos operando. Y fíjense ustedes que la mayoría de la gente que nos toca operar arriba del 1,80 m son tipos que están dentro del rango más alto de estatura. Y esos son los pacientes de riesgo. Y las mujeres, probablemente aquellas que son mayores de 1,50 m no tengan problema, pero cuando ustedes han operado señoras chiquititas, se pueden acordar de mí de que tienen unas dificultades técnicas mayores. Este paciente es un hombre de 71 años, 1,87 m, 110 kilos. No es muy habitual como paciente en el setting nuestro del hospital. Fíjense ustedes, nosotros en promedio en el hospital nos demoramos entre 55 y 57 minutos de isquemia para poner una prótesis. En esta que me tocó operar la mí me demoré 1 hora 50. Y tuve varios detalles técnicos, entre otros que tuve que recortar el fémur. En este tipo particular de prótesis, si tú no le pides a la compañía que te lleve los tamaños más grandes, no los llevan. Por lo tanto, ¿qué cosas son relevantes? Sobre todo si estás en el hospital, mira tu tabla, mira la estatura de los pacientes, déjala anotada en la ficha, haz el planning y conversa con tu representante, porque sería un desastre entrar a operar a este paciente sin que estuvieran los componentes o todos los polietilenos que tú necesitas. ¿Cuáles son los detalles en pacientes altos y bajos que a mí me ha tocado considerar, digamos, lo que primero que yo les decía, la comunicación con el representante, considerar las dimensiones de los tamaños extremos en este tipo particular de prótesis? El tamaño 9 de fémur, que fue el que usamos, versus el 10, tenía una diferencia grotesca en tamaño. Y yo primero le medí un 10 y finalmente me quedé con un overhanging, que ahí les voy a mostrar qué es lo que es, que era inaceptable y tuve que bajarme, por eso se alargó la cirugía. Ojo con el box en aquellos que usamos prótesis con sustitución de cruzado. En los tamaños muy pequeños hay algunos box que son suficientemente grandes para llevarte casi el 50% del diámetro medio lateral del fémur distal. La posición en la mesa no es fácil, llévenlo bien abajo cuando son chiquititos, lo mismo los pacientes más altos, pero consideren que todos nosotros ponemos la mesa bien abajo al momento de operar. Yo opero todas las prótesis por el lado derecho del paciente, ya sea pierna izquierda o pierna derecha, pero cuando estas piernas son muy grandes, como el paciente que yo les mostré, cuesta mucho hacer la entrada femoral de manera adecuada, etc. Y la comodidad del cirujano juega un rol clave. La guía endomedular en el fémur, la más larga en los pacientes altos, y la guía extramedular de la tibia, nosotros en algunos pacientes hemos tenido el problema que la guía no da el largo. Y eso también es significativo al momento de hacer el corte. Ahí está el paciente que operamos, el mismo paciente de la radiografía al día 1 postoperatorio. Ahí está en el control posterior. No sé por qué no me deja correr los videos, Fernando. No, la verdad que tendría que, porque tienes todas las autorizaciones. Bueno, pero ese es el video del paciente caminando y la verdad que está bastante... Tengo un montón de videos, así que me gustaría saber qué hice mal. Bueno, seguimos entonces. Segundo detalle técnico, la tenolisis del aparato extensor en rodillas rígidas, que está definida como aquellas que tienen un arco menor de 70. Este es un caso clínico de una señora de 61 años, un índice de masa corporal de 35, diabética no insulino requeriente, bien controlada, con una artrosis de rodilla derecha y una lista de espera de 2 años que no es infrecuente. En nuestro setting tenía un rango de movilidad de solo 30 grados. Esa era la radiografía. Una de las cosas que
me han ayudado a entender esto de la rigidez. Fíjense en ese osteofito en la tróclea, bastante frecuente cuando uno tiene pacientes con rigidez. Esa es la teleradiografía de la señora, esa era la extensión que ella lograba y esa era la flexión. Y en el abordaje, mi humilde opinión es no caer rápido en la tentación de un abordaje extenso. Los resultados del VY son más pobres en rodillas primarias rígidas. No pensaría en una osteotomía de la tuberación anterior de entrada, porque modifica el protocolo de rehabilitación. Aquellos que hacen el quadriceps NIP, yo creo que es una alternativa maravillosa. Yo también lo he usado, creo que es excelente. No tengo nada en contra, al contrario, no modifica tu rehabilitación. Pero hay un detalle que es menos invasivo, y es la atenolisis del aparato extensor usando el separador de lámina. Se hace una amplia sinovectomía al remover las adhesiones de la gotera lateral, digamos, se produce una flexión progresiva y se puede vertir la patela de manera cautelosa. No sé por qué no corre el video, déjame ver si puedo. Dame un segundo. Perdónenme, muchachos, pero estoy seguro que esto tiene un problema. Tranquilo, toma tu tiempo, por favor. Se quedó pegada a la pantalla. Lo preparé con tanto cariño, Fernando. Se produce la apertura ahí. Ahí ven ustedes cómo pudimos vertir la patela. Finalmente logramos una extensión completa, una flexión que era aceptable, no era completa. Esa es la extensión de la señora a 3 años y medio. Esa es la flexión de la señora. Perdónenme la palabra, el chilenismo, estoy picado con esto, que tiene que resultar. Los detalles. Bueno, sigamos. ¿Se ve mi pantalla, Fernando? No. Año y medio de la señora con la teleradiografía, un resultado bastante aceptable, lo mismo la rótula. Detalle tercero, las cicatrices previas. Ese es un muy buen artículo que se los puedo compartir, sobre todo para los becados y para los fellows. Este es un caso nuestro, una señora de 75 años tuvo una fractura de platillos tibiales antigua con retiro de material de osteosíntesis. Fíjense ustedes cómo tenía esa cicatriz a medial, tenía algunas cicatrices pequeñas y esa cicatriz lateral. Esta señora fue operada en uno de los hospitales más famosos de trauma de Santiago, que es el Hospital del Trabajador. Tuvo muy buen resultado por muchos años, se retiró el material de osteosíntesis y finalmente desarrolló una artrosis. Nos tocó operarla a nosotros, ese era el varo significativo que tenía la señora, y estaba el decidir cómo hacíamos la incisión. Uno pudiera decir, mira, en realidad la incisión medial pudiera ayudarme, pero fíjense ustedes cómo en flexión está bastante lejos del campo de trabajo. Entonces, una de las cosas que a mí me tocó aprender es utiliza la parte de la incisión que te va a ayudar y el resto a una nueva. Cosas que dice el libro que ayudan es dejar un ángulo más grande en esa zona, no sé si ve mi flecha, de más grande de 60 grados. Fíjense ustedes cómo la tuberosidad anterior de la astilla está a 1,5 centímetros de la incisión, lo cual fue no dificultoso. Levantamos el flap y pudimos acceder bien. Ese es la radiografía postoperatoria. Utilicé corchete en la parte proximal, en la parte donde compartía la incisión, le hice una intradérmica. Esa es la radiografía, la foto a las 6 semanas, y esa es la señora a los 3 meses después de operada, afortunadamente con una cicatrización bastante buena. Fíjense ustedes ahí cómo se ve el resto de la cicatriz, quedamos bastante contentos. Ese es el resultado radiológico de la señora. Y ahí está en el video caminando, que por supuesto no se ve. Detalle número 4, el bowing del fémur y la guía endomedular. Esto nos tocó aprenderlo, como decimos en Chile, a palos. Fíjense ustedes que en este artículo de la revista de la Sociedad Coreana de Cirugía de Rodilla, yo creo que nosotros morfológicamente nos parecemos más a los asiáticos que al resto del mundo. Fíjense que ellos describen que tienen hasta un 56% de prevalencia y 22% son mayores de 5 grados. Fíjense ustedes como en el dibujo, si uno entra en la línea punteada con la guía endomedular, va a chocar rápidamente y eso te puede alterar el corte femoral distal. Ahí está la forma como se mide este ángulo del bone. Y este artículo me ayudó muchísimo a entender por qué no nos había salido tan bien algunas cirugías, y lo que recomiendan ellos es hacer en la medición e intraoperatoriamente, por
cada grado sobre los 5 grados de bowing, entrar 1 milímetro más lateral con la guía, digamos, con la broca de entrada. Fíjense ustedes, eso es como uno entra normalmente, ahí está con la guía, con el orificio como ellos recomiendan, y fíjense ustedes cómo se puede alcanzar un mejor alineamiento. Y ese es un caso donde utilizamos este concepto, y fíjense ustedes que la radiografía nos da un alineamiento bastante razonable. Nosotros quedamos bastante contentos. Ahí está la forma en cómo nosotros lo hacemos. Fíjense ustedes que medimos con la regla que viene, digamos, en el lápiz de marcación. Nosotros habitualmente no usamos el lápiz de marcación en la piel, lo reservamos para cosas intraoperatorias dentro de la articulación, digamos, medimos el punto medio, calculamos lo que queríamos calcular y entramos un poquito más lateral en ese caso, y pudimos llevar a la señora desde ese varo significativo. Ahí de nuevo, los videos no corrieron, pero créanme que está bastante contenta la señora. Genu valgo, detalle número 5, la rotación femoral. La rotación femoral, cuando uno la estudia, se encuentra con un montón de conceptos, y la verdad es que todos los cirujanos tenemos ciertos apegos por una u otra metodología, pero hay cosas importantes de considerar. En los valgos nosotros sabemos que tienen un cóndilo femoral lateral hipoplásico, muchas veces con una tróclea que es bastante plana o dismórfica en algunos casos. Y no es infrecuente encontrarnos como con la foto de la derecha, donde nosotros posicionamos la guía endomedular y vamos a ver el tamaño de nuestro corte distal, y queda, ¿se alcanza a ver mi flecha, Fernando? Queda en el aire. Sí, se ve. Por la hipoplasia del cóndilo femoral lateral. Y fíjense ustedes, con la rotación puesta en los cóndilos posteriores, como nosotros lo hacemos habitualmente en el hospital, y probablemente muchos de ustedes lo hacen, fíjense ustedes la línea imaginaria entre los dos pins versus la línea dibujada del eje epicondilio. Si nosotros hubiéramos usado la referencia posterior, nos habría quedado el componente femoral rotado interno, lo cual no es recomendable. Fíjense ustedes, ahí estamos usando ese cincel para denotar más la rotación interna en la que estábamos, cambiamos los pins. Y hay ocasiones como esa, donde producto de una osteonecrosis no tenemos cóndilo posterior, en este caso lateral, y ahí el uso de la referencia posterior es imposible. Entonces, mi recomendación en valgos es usar el eje epicondilio, no usar, por supuesto, la referencia posterior, y tampoco usar la línea de Whiteside, por lo que yo les comentaba. Es súper frecuente, no lo tenemos magnificado, pero en nuestra experiencia en el hospital es súper frecuente encontrarnos con una tróclea plana y muy difícil de setear el punto medio de la línea de Whiteside. Otro punto relevante que también nos ha tocado aprender en el hospital es al momento de usar la guía extramedular de la tibia en pacientes con genu valgo. No es infrecuente que estos pacientes además compartan una insuficiencia del tibial posterior y un pie plano, y a todos los cirujanos que nos ha tocado ver esto sabemos lo difícil que es que tu ayudante, además de afirmarte la guía, te pueda mantener el pie en una posición correcta, así que mucho ojo con eso. Y todo esto viene de un artículo clásico del doctor Ritter, que probablemente es de los cirujanos que más ha influenciado la técnica quirúrgica en artroplastía, y él dice, ojo con los pieplanos en los pacientes valgos, porque eso pueden provocar mecanismos de falla, y en este artículo clásico él muestra cómo ese valgo de quedar con una prótesis que fue muy famosa en Chile, que probablemente es de las mejores prótesis que hayamos tenido en Chile, resultó radiológicamente bien, y producto de ese pie plano valgo no tratado fue desarrollando esa inestabilidad. Este es un caso nuestro de un valgo moderado, nada muy severo, pero fíjense ustedes que usamos todos estos detalles técnicos que yo les comenté para la rotación, y se ve una radiografía bastante aceptable, con una rotación que nos permite, digamos, setear bien la tróclea para que el tracking de la patela sea adecuado. ¿Cuáles son mis recomendaciones en el fémur distal en valgo? En no preocuparse de la profundidad del corte distal del cóndilo lateral, habitualmente una afeitada. Siempre hay que repasar el corte ahí, porque la sierra encuentra un hueso que es eurno y se flecta, como ustedes ven ahí en el dibujo. No es inhabitual que eso pase y el corte quede un poquito en flexión. No usar la referencia de los cóndilos posteriores, lo mismo que habíamos comentado ya, y corroborar con la tibia ya cortada digamos, los cortes de los cóndilos posteriores, y balancear cuando sea requerido, que es la mayoría de las veces.
El sexto detalle es la talla del componente femoral, la dimensión antero-posterior versus la dimensión medio-lateral, el riesgo de overhang versus balance. Esto de la talla del componente femoral, yo siempre digo que es un poco arte en la cirugía, hay muchas técnicas, depende del tipo de prótesis que estamos usando, las que tienen, ojo con las que tienen el medidor, digamos, en el mismo constructo, cuando ustedes rotan, que no es independiente, que no es un stylus que se pone sobre el medidor, sino que viene construido ahí, porque la rotación femoral finalmente influye en el tamaño. Se puede usar referencia posterior, que es la que usamos la mayoría. Hay diferentes puntos. En la tróclea la mayoría dice el punto más alto a lateral, no siempre. Ojo con las trócleas displásicas. La gente que usa referencia posterior, que yo creo que en Chile es bastante poca, ninguno de los colegas con los que yo converso la usa, pero otro detalle también. El artículo más importante de esto es el doctor Mahoney, que usó por muchos años la prótesis Scorpio, que en Chile se usó por mucho tiempo. Y esto yo lo descubrí después de que me tocó operar mi primer paciente a la vuelta al fellow. Utilicé la Scorpio, que era de la misma marca de la prótesis con lo que yo me había entrenado, que es la triatlón o la triathlon. Y no había triathlon todavía en Chile, entonces usé la Scorpio y mi primer paciente me quedó con un overhanging gigante. Dije, esto no puede ser. Le recorté más fémur, finalmente tuve un pequeño notch. Salí muy enojado conmigo mismo por la técnica, digamos, y me puse a revisar la literatura y este doctor describe hasta un 40% de overhang, es decir, de componente femoral mayor que el fémur. Afortunadamente, con el diseño nuevo de Stryker, ellos dicen, el mismo Mahoney dice, con la guía flexible intramedular y con los cambios de tamaño, este problema ya no es un problema, pero sí a mí me tocó verlo, y esto es el concepto de overhanging. En el fondo, como ustedes ven en el dibujo, la prótesis queda sobrando, y Mahoney describió que una de las causas relevantes de dolor puede sobrar a cualquiera de los niveles. ¿Y qué es lo que nos propuso la industria para mejorar esto? Era hacer componentes narrow o estrechos versus componentes de talla estándar. Una de las marcas que nosotros usamos tiene este componente narrow, pero aquí tengo que citar a mi colega el doctor Llano y el doctor Villamil, que una vez me dijeron, Claudio, yo tengo la sensación que cuando ponemos narrow no queda igual de estable que como la probamos. Cuento corto, esta es la respuesta. Con esta prótesis, que es la persona que todavía no está en Chile, ellos tienen un trial diferente para el tamaño estándar y para el tamaño narrow, a diferencia de la TUN, que es la que usamos nosotros, que es el mismo trial, solo que el tamaño está marcado con un sacadito pequeño, digamos. Pero aquí los trials son diferentes. Y utilizando un tensómetro con offset, y ahí ven ustedes la diferencia entre el narrow y el estándar. Estos autores lograron demostrar que cuando uno pone un componente narrow y ha probado con un estándar, el gap de flexión y extensión, y sobre todo en los ángulos de flexión más profunda, arriba de 90, aumenta mucho. Entonces aquí está la respuesta a la pregunta que siempre nos hacíamos nosotros en Pabellón: ¿por qué cuando ponemos narrow nos queda un poquito más suelta? Bueno, lo que dice este artículo es, si vas a usar un narrow, probablemente pruébalo con un polietileno una talla mayor. Entonces, ese es el mensaje que yo les quería comentar. El detalle 7, en los genos Varus, osteotomía de reducción y lateralizar el componente tibial. Este es un varo que nos tocó operar en el hospital, fíjense ustedes ahí con el clásico osteofito, la tibia bien rotada. Finalmente le pudimos hacer su cirugía. Esa es la osteotomía de reducción, lateralizamos el componente, todo lo que vimos, no se ve el video. ¿Y por qué hay que reducirla? Porque si no quedan con esa imagen. Y habitualmente eso te da un poco más de tensión en las estructuras mediales y probablemente, inclusive, pudiera ser hasta una causa de dolor. Para no tener esa radiografía y para tener un balance más adecuado, la osteotomía de reducción, que yo la aprendí en un video al doctor Berry, bastante útil. Detalle 8, la rotación tibial. Esto sí que es un arte. Todos tenemos diferentes técnicas y hay un montón de técnicas descritas. En este trabajo de este grupo japonés, ellos evalúan diferentes técnicas. Una de ellas es la que nosotros utilizamos en el hospital, que es la de, una vez puesto el componente femoral de prueba, ponemos, sin poner los pines todavía en la tibia, y la ciclamos 5 veces. Y estos autores se dieron cuenta que en realidad eso no es muy reproducible.
Y el otro artículo importante es el del doctor Scuderi, que les voy a mostrar por qué es importante. Este es el artículo japonés, ellos ven diferentes formas de setear la rotación, la clásica que es ir a la tuberosidad anterior de la tibia, entre el tercio, dividirla en tercios, etcétera, lo que todo el mundo conoce, digamos, versus la rotación de los ciclos. Y fíjense ustedes que cuando uno utiliza como el punto de decisión digamos, el eje ellos llaman cóndilos posteriores de la tibia, tiene menos variabilidad que usarla con los ciclos de la rodilla. Entonces ellos al final dicen, ok, si van a usar los ciclos, úsenlo en combinación con algo más que es lo que nosotros usamos. Porque si no, la probabilidad si usan solo los ciclos tiene una variabilidad muy grande y teóricamente podrían quedar con el componente rotado interno. Este es el artículo del doctor Scuderi. Ellos evalúan 6 diseños diferentes de plataformas tibiales. Fíjense ustedes ahí, el diseño A, B hasta el F. Fíjense la diferencia con el diseño A, usa una tibia que ellos llaman anatómica, que hasta donde yo sé, la única del mercado que la tiene es la Zimmer Persona, versus las otras que son, digamos, asimétricas o simétricas, que son la mayoría, sobre todo las que usamos nosotros en el hospital. Fíjense ustedes que si uno comete el error de tratar de darle más cobertura rotando la tibia, va a quedar con overhanging o alguna zona alterada. En este análisis de la derecha ustedes ven que la tibia anatómica, los puntitos rojos, son los que más se correlacionan con los tamaños habituales de los componentes, y ahí está un poco los dibujos, las diferencias. Ustedes se fijan en la tibia anatómica comparadas con las otras tibias, entre ellas de las marcas más conocidas de las que se usan en Chile. Así se puede ver cuando uno rota respecto a la espina, a la tuberosidad anterior de la tibia. Fíjense que a veces la rotación es grosera y alguien podría decir, oye, maximicemos, pongámosle un componente 5, rotémosla menos. Y en esas decisiones que son inesperadas se cometen los errores. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Cuando llegue esa prótesis, yo tuve la oportunidad de usarla en mi fellow, soy un enamorado de esa prótesis, yo probablemente la empecemos a utilizar. Hacer el uso de los ciclos por 5, objetivar con la tuberosidad anterior de la tibia, y en general nosotros como regla no usamos más de un tamaño por debajo del fémur. Si el fémur es 7, no vamos a usar una tibia 5 en general. Detalle 9, el corte de la patela, la posición del botón y el tracking. Yo también he hecho prótesis de rodilla dejando la patela. Creo que técnicamente es un poquito más difícil que quede perfecta. Yo quedé bastante contento con esos resultados, y el trabajo Ben Smistowski de Rodman dice que en Estados Unidos, en el escenario actual, reemplazar todas las patelas puede ser no costo efectivo, pero si la vamos a reemplazar, que no quede como esta, que no quede con el componente lateralizado, o que no quede al utilizar la guía de corte sin palpar la patela y finalmente se suelta. Probablemente el artículo más interesante de la técnica de cómo hacerlo freehand es el del doctor Lombardi, ya bastante antiguo. Esto nosotros lo ocupamos casi siempre en el hospital, o siempre diría yo, que es, una vez puesto el botón, volver a medir el grosor de la patela para ver que estábamos reproduciendo lo que ya teníamos. Siempre cortamos con la guía de corte, pero yo te diría que en un 70 u 80% de las veces repasamos a manos libres. Y el repaso a manos libres, esta técnica del doctor Lewallen, es de lado a lado, no profundizar, el botón llevarlo superior a medial, y esto que es súper importante es, si te queda hueso remanente en la faceta lateral, retirarlo. Les podemos contar algunos detalles. En general estamos bastante contentos con los alineamientos de nuestras patelas. Y por último, el menos estudiado, pero para mi gusto de los más relevantes, el cierre. Nosotros tenemos la fortuna en el hospital de utilizar esta sutura barbada, la van a reconocer ahí por el color. Está demostrado que es costo efectivo, está demostrado inclusive con ese estudio de esos japoneses que le infiltran líquido a la rodilla, que es watertight, es decir, no deja pasar agua. Y una vez cerrada la artrotomía, nosotros probamos la mantención del cierre ciclando la rodilla, es decir, si aguanta flexión completa o no. Después hacemos un subcutáneo 2-0 separado y un intradérmico 3-0 corrido. Obviamente hay que esconder los nudos para evitar el famoso stitch abscess, que es un dolor de cabeza. Y en general nosotros tenemos la política de parches secos. Habitualmente así se ven nuestros pacientes cuando vienen al control a las 2 semanas. No hacemos controles previos, siempre nuestro control diría a las 2 semanas, porque confiamos mucho en nuestro cierre, no dejamos drenaje, usamos ácido tranexámico
de manera endovenosa, no usamos tópicos, usamos 1 gramo al inicio y 1 gramo al cierre, y tratamos de que los pacientes se duchen con el parche, etcétera. Como le dije yo, la evaluación formal a las 2 semanas, y afortunadamente durante todo el año pasado no tuvimos ningún caso que tuviéramos que reoperar por problemas precoces de la herida. Entonces, como mensaje final es conocer tu población de pacientes, a qué te enfrentas, planear tu cirugía, conocer lo que tu implante te puede dar y lo que no te puede dar, las complicaciones específicas de cada paso, y por último, leer, leer y leer, porque los problemas se resuelven a través de aplicar lo que uno va aprendiendo. Eso. No sé si lo aburrí mucho, Fernando. No, perfecto, muchas gracias. La verdad que muy buena y muy entretenida la charla. Podemos pasar a las preguntas. Cristian Godoy nos pregunta si son distintos los porcentajes de inestabilidad en flexión con PS y CR. ¿Aló? Claudio. Yo la verdad no conozco el dato así para responder con ciencia dura. No sé si los otros colegas podrán responder, porque en realidad la inestabilidad con retención de cruzado es cuando se rompe el cruzado, ¿no? Probablemente tengan, yo creo que esos pacientes tienen menos inestabilidad en media flexión que los que reemplazamos cruzados. No sé si el doctor Figueroa o alguien más quiera responder. Tal vez si puedes dejar de compartir la pantalla para que podamos verlos. Claudio, yo revisé el tema hace poco y no hay diferencias entre PS y CR en inestabilidad en flexión media. Como dijiste tú, la inestabilidad de la CR se da en el contexto de inestabilidades posteriores, precisamente porque yo no hago CR porque pienso que el ligamento cruzado anterior el posterior siempre está comprometido en los fenómenos degenerativos, especialmente en pacientes mayores. Quizás sería una opción para un paciente joven, menor de 50 años, pero en pacientes mayores el posterior siempre está comprometido desde el punto de vista degenerativo también, así que no. Pero no hay diferencia entre la inestabilidad en flexión. Un alcance que quería hacerte, ya que hablaste de la sutura barbada, que yo también la uso. Ojo, que tuvimos un paciente en nuestro grupo que hizo una dehiscencia grande con apertura de todo ¿cómo se llama? La artrotomía por una caída, y fue por un exceso de confianza de los kinesiólogos, en parte porque la paciente permitía también una flexión rápida y solo los 90 grados las primeras semanas. Así que tampoco hay que confiarse mucho de esa sutura. Bueno, el doctor Patricio Soler, ¿no consideran en valgos severos la planificación para la rotación con una tomografía, con un escáner? Yo la verdad no lo he hecho nunca, pero creo que es una idea completamente plausible. No sé, doctor Figueroa o Rafa. Rafa, doctor Barón, ¿ustedes hacen la planificación con tomografía, utilizan tomografía? No, en el planeamiento preoperatorio no. Perfecto. Yo tengo una pregunta para Claudio. Quiero preguntarle si él considera hacer abordajes parapatelares laterales en valgos. ¿Se ha hecho alguna vez? Me tocó verlo una vez, no lo he hecho nunca. La única vez que lo hice fue en la única unilateral que he hecho, que finalmente la tuve que revisar por un aflojamiento, pero creo que nunca lo he pasado tan mal como con ese abordaje lateral. Es confundente, yo no lo hago tampoco. Hay literatura que dice que pudiera ser ventajoso, yo sé que hay gente que lo hace, pero en realidad la buena liberación medial a mí me da más confianza, pero créame que no lo pasé bien con ese abordaje lateral, humildemente. Hay una pregunta, Claudio. Muy buenas tus charlas. ¿Puedes referirte o desarrollar más los tips del tema de la elección de la plataforma tibial definitiva simétrica en una anatomía no simétrica? Yo la verdad es que no sé cuál sería la anatomía no simétrica en general cuando hay muchos osteofitos posteriores. A veces uno al resecarla la genera,
Yo creo que si el cirujano está viendo que la anatomía no es confiable y tiene una plataforma asimétrica o tiene una plataforma anatómica, debiera confiarse más seteando la línea de acá y la de los cóndilos posteriores y usando la clásica tuberosidad anterior de la tibia y, por supuesto, si está en duda, ciclarla. Pero la recomendación es no acomodar el implante a la anatomía, sino que al revés. O sea, perdón, el implante a la anatomía y no la anatomía del implante. ¿Puedo agregar algo? Claro que sí. Cuando partimos, probablemente hace mucho tiempo, David y yo, probablemente existían solamente tibias simétricas. Y uno ocupaba todas estas líneas para poder hacer la rotación y utilizar el borde medial de la tuberosidad anterior de la tibia. Y después, hace algunos años, Michel Bonanno empezó a hablar del pinzamiento del popliteo. Incluso trataron de diseñar una prótesis los de Tornier con una inclusión que mejoraba la excursión del popliteo. Y como decía probablemente Arlen Hansen y David Llewellyn, yo secciono el popliteo a cada rato y no es ningún problema. Entonces empezaron a aparecer tibias un poquito más anatómicas. Y la verdad es que yo diría que la gran ayuda de la tibia anatómica es que evita tal vez esta extrusión del componente tibial lateral. Pero en rigor, cuando Scuderi hizo un estudio entre la Zimmer LPS y la Zimmer Persona, no era a nivel tibial, no era mucho el beneficio. Era fundamentalmente a nivel del fémur, como dice Claudio. Por lo tanto, yo creo que una tibia anatómica o una tibia simétrica, al final la tienes que posicionar bien en una rotación correcta, con las guías que tú tienes extra, o sea, tú no tienes que tratar de acomodar la plataforma al corte que tú hiciste, sino a las referencias que tú tienes anatómicas. El doctor Willy Bejarano quiere hacer una pregunta. Por favor, doctor Bejarano. Doctor Bejarano. Buenas noches, querido doctor, muy amable, la verdad, por la inscripción. Justamente me llama mucho la atención en el tema de que utilizaban la lateralización justamente para la primera introducción del trocar. Esto prácticamente lo vio, me dice, casi en todos sus coterráneos que tenían similitud a los asiáticos. ¿Eso ha visto si se aplica a otros pacientes prácticamente que no sean prácticamente de ahí mismo de Chile? Por ejemplo, que hayan ido de aquí, de Bolivia hacia allá y hayan visto la misma similitud. No podría responderle, doctor, pero creo que es fundamental, al menos así lo entendemos nosotros en el hospital, tener una teleradiografía de extremidades inferiores para el planeamiento, porque de otra forma este tipo de morfología uno no lo encontraría, digamos. Después te encuentras con prótesis mal alineadas en la radiografía postoperatoria, pero si uno tiene la disciplina de pedirle a todos los pacientes preoperatorios esto, se va a encontrar con algunos casos y en teoría podría acomodarlo. Muchas gracias, muy amable. Claudio, en prótesis primarias que no tengan una alteración en valgo o en varo, ¿todavía es útil utilizar la línea de Whiteside? Yo creo que la línea de Whiteside es una muy buena guía, pero considera, Fer, que depende, o cómo está hecha la descripción bisecta la tróclea, pero sobre todo la gente que hace cirugía donde se preserva o tratan de preservar, doppeloplastia, etc., te encuentras con anatomía muy alterada, a veces con muchos osteofitos, y es poco confiable esa bisectriz. Yo creo que es una ayuda más, hay que tratar de utilizar todo lo que uno pueda, y probablemente el mensaje es no confiarse 100% en los cóndilos posteriores. Perfecto. El doctor Hugo Sotelo quiere hacer una pregunta. Doctor Sotelo, por favor. Doctor Sotelo. Creo que no puede inhabilitar el micrófono. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Doctor Cristian Fuentes, doctor Fernando Claros. Sí, hola, buenas noches. Un gusto tenerlos a ese panel de expertos. Y realmente en Bolivia nos da mucho gusto el contacto que tenemos con Chile y poder compartir las experiencias. Lo que yo quería comentar es lo que decía Willy, que él trabaja en el Beni. Acá en La Paz sí, nuestra población es de unos 58 en promedio y son pacientes que tienen índice de masa corporal, yo diría que también en promedio 35. Estamos operando pacientes de unos 55 con 80 kilos,
85 kilos. Y sí hemos visto esa variación que mostraba Claudio en las radiografías, esos varos. La mayoría de los pacientes que no tienen artritis reumatoidea pienso que tienen tendencia al varo. Y sí es muy útil ver la posición de la guía un poquito más lateral, como nos comentaba Claudio. Entonces sí existe, somos muy parecidos y si ustedes ven nuestras cholitas en el mercado, son todas de 1,50, pesan de un poquito más de 80 kilos, tienen artrosis y varo. Entonces sí, yo creo que una radiografía, incluyendo la cadera, es muy importante. Y otra cosa bien importante que nosotros vemos en nuestra población es que tenemos mucha displasia de cadera, y en displasia de cadera, en el Hospital del Niño hacen más o menos como 8 cirugías por semana de displasia de cadera. Hacen desde osteotomías, todo tipo de procedimientos en niños todavía, y eso se ha estado haciendo antes y lo vamos a ver. Entonces, las deformidades angulares que pueden venir desde la cadera son muy importantes, desde rotación, valgo especialmente, o secuelas en varo de cadera. Y eso es súper importante analizarlas en una teleradiografía, especialmente en nuestro medio. Nosotros tenemos mucha displasia de cadera y un mal sistema de salud porque no hacemos tratamiento precoz con ecografía, a diferencia de ustedes en Chile. Entonces sí tenemos mucha deformidad rotacional originada desde la cadera en el fémur. Entonces es muy importante tener en cuenta. Yo quería preguntarles a Claudio, ¿hay alguna diferencia en hacer una técnica subvasto? ¿Utilizas subvasto o prefieres hacer a través del cuádriceps la incisión en la rodilla? No, yo no tengo experiencia haciendo subvasto. Te puedo decir lo que dice la literatura nomás, que andan bastante parecidos. Quien sí sé que hizo subvasto por harto tiempo y después lo abandonó fue el doctor Figueroa. No sé, Doc, si quiere hacer un comentario. Sí, no fue mucho tiempo, fue cuando estuve en la Católica, en la Universidad Católica, un tiempo experimentamos varias cosas. Usamos técnica MIS, me acuerdo, Minimal Invasive Surgery, me acuerdo. Usamos subvastus también, midvastus, pero no había mucha diferencia y era un poco más engorrosa la técnica. Así que acortamos el tiempo y hoy día prefiero hacer parapatelar medial, sin duda, no hay diferencia. Muy bien. El doctor Patricio Soler nos pregunta, en los fémur bowing, ¿utilizas una adaptación del ángulo de valgo de corte para no resecar demasiado el cóndilo femoral externo o correr el riesgo de dejar inestabilidad? La verdad es que yo tratamos de siempre resecar con el ángulo entre 5 o 6 grados. Es muy raro que nos cambiemos. Las veces que hemos cambiado en general, Fernando, son para rodillas valgas. Y hemos hecho un par de casos con la técnica que recomienda Ranawat de cortar con 3 grados, pero en general no cambiamos. ¿Qué cosas pueden pasar cuando uno opera estos varos considerables? No los llamemos severos porque esa ya es otra cirugía. Que en el gap de inflexión te quede más apretado al lado medial. Y a veces el gap en extensión te queda perfecto, le pones digamos, el bloque de inflexión y te queda apretado medial. ¿Qué lecciones hemos aprendido ahí? Resecar todo el osteofito tibial posteromedial y liberar la porción profunda del colateral medial. Pero en general no modificamos. Perfecto. Una pregunta que me están haciendo al WhatsApp. ¿Cuándo tú eliges colocar o cuándo el panel decide colocar una prótesis de revisión como cirugía primaria? ¿Hay alguna indicación o no? Doctor Figueroa, no sé si te quieres unir. Sí, es una pregunta compleja, pero te la voy a responder fácil. En toda prótesis compleja, uno tiene que tener al lado la prótesis con mayor constricción. Yo no hablaría de prótesis de revisión, yo diría que uno puede hacer una prótesis primaria, pero con distintos grados de constricción. Si es primaria simple, como la PS que hacemos habitualmente, la que hago yo, a veces solamente coloco un inserto de revisión, nada más. Otras veces coloco vástago femoral, otras veces coloco vástago tibial, la mayoría de las veces vástago tibial, y habitualmente cuando pongo vástago tibial también pongo femoral, no siempre, pero en general.
y así distintos grados de constricción, sobre todo cuando uno piensa en una prótesis compleja. ¿Cuáles son prótesis complejas para mí? Las que tienen deformidades extraarticulares, las que tienen un flexo importante, más de 30 grados, las que tienen valgo varo, más de 15 grados, o las que tienen defectos óseos en forma primaria, por ejemplo, una prótesis secundaria a una fractura articular que quedó con algún defecto importante. En esas yo llevo siempre la prótesis semiconstreñida o distintas alternativas de mayor constricción. Perfecto. Doctor Barón, ¿alguna acotación? Concuerdo plenamente. Es muy importante cuando nosotros planificamos el paciente ver la deformidad, la estabilidad, la pérdida ósea y si es que tienen material de osteosíntesis previo. Todo eso nos va a dar a nosotros una figura de cómo está esa rodilla. Por lo tanto, si nosotros tememos que el paciente tiene un grado de inestabilidad, como dijo el doctor Figueroa, porque tiene una deformidad mayor de 15 grados de valgo o de 10 grados de varo, tenemos que tener un nivel de constricción superior si es que para poder suplir esa inestabilidad por ejemplo, por una estabilizada posterior a una semiconstreñida. Si es que el valgo es mayor de 15 a 20 grados, probablemente vamos a requerir tener una bisagra a mano porque ese ligamento medial no va a poder suplirse con algún tipo de constricción superior. Yo quería acotar una sola cosa con respecto a las rodillas valgas. Normalmente, cuando utilizamos las guías de corte normales en pacientes pequeños, nuestro corte distal puede quedar muy grande. Hay que conocer cuál es el tamaño de nuestros cóndilos, de nuestros cóndilos, de nuestra prótesis, el espesor que tienen. Porque a veces tenemos pacientes pequeños y al poner la guía, nuestro corte distal puede caer, como dice el doctor Soler, que creo que su pregunta va a apunta un poco a eso, nuestro corte distal va a quedar muy grande del cóndilo femoral externo y vamos a tener que empezar a rellenar con mucho plástico y nos van a quedar polietileno de 14, de 17 milímetros en prótesis pequeñas. Por lo tanto, siempre probar con el ala de ángel el corte que nosotros vamos a realizar, sobre todo en pacientes pequeños. Porque ahí lo que tenemos que hacer es aumentarle 2 milímetros y tal vez tener un corte un poco menos grande, más pequeño, pero vamos a saber que nuestro implante va a quedar bien y no vamos a poner un polietileno muy grande, que sí hay una asociación entre polietilenos grandes y revisión aséptica de la tibia. Perfecto. Justamente el doctor Patricio Soler quiere hacer alguna acotación. Doctor Soler. ¿Se me escucha? Se te escucha, Sí. doctor. Ya, sí, yo creo que la pregunta mía a lo mejor no fue bien enfocada. Lo que yo me refería de que normalmente en los fémur bowing, los que son bilaterales, digamos, los que son verdaderos, no postraumáticos, tienen una morfología especial, especialmente en la parte distal y metáfisis del fémur, pero no cambia mucho a nivel proximal. Entonces, cuando uno tiene un eje mecánico o calcula que el corte de valgo debiese ser, por ejemplo, unos 9 o 10 grados por tener un gran o un severo fémur chueco, bowing, para que el corte quede perpendicular al eje mecánico, uno debiese cortar en esos 9 o 10 grados. Ahora, hay varios artículos que dicen de que para no cortar tanto cóndilo femoral externo y arriesgarse a comprometer el ligamento colateral lateral, y por otra parte tener que hacer una gran liberación medial que quede con una inestabilidad, entonces se hace una adaptación en que no se considera ese ángulo que se midió, voy a suponer 9 grados, sino que, como dice Claudio, se acota y se hacen unas correcciones especiales y se dejan en 7 grados, digamos, 7 grados como máximo. A eso me refería yo, que se hace una adaptación, porque lo que desde el punto de vista de alineamiento mecánico, uno debiese hacer el corte en el ángulo que te da, si son 9 o 10 grados, pero eso por supuesto que trae otras complicaciones y se hace la adaptación y se deja entre 6 y 7 grados, independiente de que sea un fémur bowing severo. No sé si se me entendió. Sí. Perfecto. Gracias, doctor.
Claudio, tengo una pregunta de acá de los residentes, de los becados. ¿Cuál es la consideración, o sea, cuál es la función anatómica que cumple un vástago en las prótesis? ¿Cómo podríamos entender la colocación de un vástago o no? Para que lo Yo entiendan. creo que tiene diferentes utilidades, Fernando. Hay pacientes, yo te diría, las indicaciones que uno maneja por los vástagos es desde manejo de déficit óseo para darle más soporte, pasando por pacientes obesos, etcétera. En primarias, para nosotros en el hospital es bastante inhabitual usar vástago, te digo, porque es un poco prohibitivo por el costo. En revisiones lo usamos, yo te diría, 100% de las veces. Y la función anatómica es darte un mejor alineamiento, pero no es solo una función anatómica la que persigue el vástago, persigue darte mejor fijación, o sea, ya sea a través de la tecnología no cementada o inclusive cementada, pero no es solo la función anatómica, eso es lo que yo entiendo. No sé, Figueroa, si usted quiere decir algo. Sí, el concepto de vástago no es fácil de explicar cuando no has operado prótesis con vástago. Para los residentes es todo un tema. Pero esencialmente se basa en que el vástago condiciona rotación, condiciona fijación, estabilidad y distribución de cargas. De modo que uno usa vástago en la medida en que tiene defectos, en que tiene inestabilidades, en que quiere mayor restricción, en que quiere una mejor rotación, ¿ya? Y después podemos ir a detalles mucho más técnicos, vástagos con, sin, offset, cementados, no cementados, etc. Pero el vástago coopera en esos 4 parámetros para mi gusto. Perfecto. Muy claro. Doctor Barón, ¿alguna acotación? Solamente agregar que uno cuando opera una prótesis que ha tenido tal vez, hay que ver los defectos que tiene. Las prótesis convencionales están diseñadas para tener sobre todo fijación metafisiaria. Hay condiciones en las cuales no podemos obtener una fijación metafisiaria adecuada. Por ejemplo, pacientes que han tenido osteotomías, pacientes que han tenido fracturas, pacientes con gran osteoporosis, pacientes obesos mórbidos que tienden a aflojarse más a nivel tibial. En esos pacientes tenemos que tener un soporte diafisiario y en esos casos el vástago va a permitir apoyar las cargas de mejor forma y distribuirlas, como dijo el doctor Figueroa, por lo tanto va a tener un soporte metafisiario y un soporte diafisiario. Es así que cuando usamos aumentos, ya sea en forma primaria o de revisiones, siempre tenemos que poner los aumentos con un vástago asociado. Y cuando aumentamos la constricción a una LSCK, una semiconstreñida o una bisagra, estas prótesis siempre tienen que ir con un vástago, porque se produce un gran aumento del estrés en la zona metafisiaria y diafisiaria. Por lo tanto, se tiene que agregar un vástago en esa forma. Perfecto. Una de las últimas preguntas para todos los panelistas. ¿Cuáles serían los tips esenciales para un posoperatorio que nosotros tengamos que indicarles a los kinesiólogos para que nuestros pacientes puedan andar de la mejor forma? O sea, ¿tienen algún tip para que nosotros podamos utilizarlo? ¿Cuánto tiempo de muletas o bastones utilizan con los pacientes? ¿A cuánto tiempo le inician la carga? ¿Cuánto puede flectar el paciente la primera semana? Esos datos, por favor. Nosotros tenemos la suerte, Fernando, hicimos lo que yo llamé una escuela de prótesis en el hospital, donde todos los pacientes que se operan de primarias, le hacíamos, antes de la pandemia, le hacíamos una clase. Yo les mostraba de qué se trataba la cirugía, etcétera, y lo más importante les decía, no, la rodilla duele y les va a doler como nunca nada les ha dolido, se van a arrepentir de haberse operado, pero así todos tienen que mover la rodilla. Y nuestra indicación es, idealmente, levantarse el mismo día de la cirugía, cosa que no cumplimos casi nunca, pero está demostrado que entre tú antes levantes al paciente de la cama, más rápido se va a la casa y tiene una mejor rehabilitación. Entonces, el objetivo a perseguir es levantarse rápido. En general,
estamos dejando los bloqueos del nervio femoral, porque tiene el bloqueo motor, nos da mucha incapacidad en los pacientes, y se pueden provocar caídas, inclusive fracturas periprotésicas, así que lo estamos abandonando, tenemos un protocolo ahí de trabajo. Tercero, que el kinesiólogo mueva al paciente de manera significativa. Al principio, nosotros todos los cirujanos sentamos al paciente al borde de la cama, empezamos a darle flexión, le damos extensión, y en general le tomamos una foto en el postoperatorio todavía con los paños puestos y le mostramos en el celular: señora, mire, así salió usted del pabellón. De ahora para adelante es trabajo suyo. Recomendaciones: que caminen todo lo necesario, les explicas bien que se les va a hinchar la pierna, que se va a poner morada, que eso es esperable, pero que la indicación más importante es caminar y movilizar. ¿Qué les pedimos nosotros? Idealmente a las 2 semanas que tengan más de 90 grados de flexión, y si tienen menos de 90 a la semana 4, para nosotros es indicación de considerar una manipulación bajo anestesia, que es sí o sí indicación cuando a la 6ª semana tiene menos de 90, porque sabemos que no lo va a lograr. Considera, Fer, que en los hospitales públicos, tú conociste el Padre Hurtado, la realidad de nuestra no es muy diferente. Tenemos dificultades para que nuestros pacientes lleguen al kinesiólogo, inclusive. Entonces, tenemos que tratar de ser súper enfáticos, y nosotros hemos creado esta estrategia, digamos, de poder explicarle a los pacientes directamente, y afortunadamente hemos tenido resultados que son satisfactorios. Perfecto. ¿Alguna acotación más? ¿Algún otro tipo? Yo creo, Fernando, que, perdón, yo creo, Fernando, que la clave está primero en el manejo adecuado del dolor. Eso es fundamental. En la movilización precoz. En nuestro caso, nosotros salimos con movilizador pasivo continuo, a pesar de que no está demostrado de que sirva más que una buena rehabilitación, pero sí les da mucha confianza a los pacientes. En la levantada precoz, ojalá el primer día es difícil que se levanten, como dice Claudio, pero el otro día sí. Y esencialmente manejo del dolor para que puedan movilizar rápidamente, cargar rápidamente. Si el paciente, yo tengo pacientes que a las 2 semanas se sacan los bastones y otros que están un mes con bastones, pero ir detrás del objetivo que es movilizar rápidamente la rodilla. Gracias. Doctor Barón. Yo quería agregar un par de cosas. Estoy totalmente de acuerdo con Claudio. Desde hace aproximadamente 5 años que a los pacientes prácticamente no les entregamos kinesiología inmediata. Trato de alejarme lo más posible de los kinesiólogos durante el primer mes. Una rodilla que se extiende completa en pabellón y que se flecta completa no tiene por qué no hacerlo después. Efectivamente, el manejo del dolor es fundamental. Usamos siempre bloqueos periarticulares. Los pacientes los levantamos sea como sea el primer día, ojalá entre 4 a 5 horas después de la operación. Tratamos de enseñarle, tenemos folletos en que los pacientes pueden caminar desde el primer momento, pueden seguir esas guías. Hay trabajos de Antonia Chen, de grupos en Bélgica, en los cuales la rehabilitación inmediata no ayuda en nada a la recuperación inicial, y los trabajos muestran que a 3, 6 meses y 1 año son muy poquitos los que se benefician de un programa establecido de rehabilitación. Por lo tanto, creo que el manejo del dolor, la educación del paciente, manejar bien las comorbilidades, los pacientes que utilizan muchos opiáceos es fundamental, y que el paciente tome la iniciativa de su rehabilitación. Generalmente, el uso de kinesiología formal va a ser bastante poco frecuente en estos pacientes. Perfecto. Bueno, llevamos 1 hora y media ya de buena charla. La verdad que les agradecemos. El doctor Godoy tiene la última participación. Por favor, doctor Godoy, su pregunta. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha, doctor. Y mira, yo creo que estoy de acuerdo en parte con el doctor Barón en cuanto a la rehabilitación, que hay que tener mucho cuidado con los kinesiólogos, porque hemos visto embarrar por ellos. Sino que levante alguna mano, alguien que no levante la mano aquí, pero yo creo que es importante hacer una buena rehabilitación antes que se operen, de manera de que los ejercicios que queramos hacer sean hechos después, posteriormente, con la mejor prolijidad, por los mismos pacientes. Ejercicios básicos, pero que otra cosa es con guitarra cuando uno se opera. Entonces yo creo que esos ejercicios mandados al kinesiólogo antes o enseñados por nosotros mismos, previo a la cirugía, pueden aportarnos bastante. Del punto de vista del postoperatorio, creo que lo más importante para mejorar la rehabilitación, hecha por nosotros, idealmente, pero digo lógicamente por el paciente que tiene que tomar las riendas de esto, es que no tenga dolor.
o por último que haya tenido una buena analgesia en el postoperatorio, porque queda metido en la corteza el dolor, en la corteza cerebral. Y eso complica mucho en pacientes de aprensión la rehabilitación. Eso. Muchas gracias por el aporte. Bueno, no queda otra cosa de que agradecerles. Primero, Claudio, excelente la charla, muy didáctica. Te agradezco mucho por el Gracias a ti ofrecimiento que tuviste con nosotros para que... invitación. No, doctor Figueroa, como siempre, gracias por estar con un gran amigo de Bolivia, un gran amigo de la Sociedad Paceña de Traumatología. Doctor Barón, la verdad que muchas gracias por los aportes. Doctor Soler, doctor Godoy, la verdad que muy agradecidos. Y dejo para que puedan despedirse. Claudio. Yo darte las gracias, Fernando, darle las gracias al doctor Figueroa, a Gabriel, al doctor Godoy, muy buenos amigos. La gente aquí no sabe, pero el doctor Figueroa fue profe de Fernando y mío. Así que yo creo que él va a estar bien contento con las cosas que hemos ido aprendiendo. Y cuenta conmigo para cuando sea necesario, Fernando. Te agradezco. La invitación sigue en pie para que puedas acompañarnos en la próxima jornada, cuando esto pase. Doctor Figueroa, también... Sí, un abrazo a todos los amigos presentes. Siempre un placer estar con ustedes aquí y allá también. Así que ya nos veremos de cerca. Un saludo a Cristian, que no nos vemos hace tiempo. Y a Gabriel, a Fernando, y excelente las presentaciones de Claudio, como siempre. Da gusto haber tenido becados residentes de este tipo. Gracias. Listo. Muchas gracias. Entonces, el mensaje es cuidarse todos, protegernos y ya pronto nos estaríamos viendo en persona. Hasta luego y buenas noches. Buenas noches. Saludos. Chao. Chao, chao.